Muy buenos días. Podemos comenzar, ¿verdad? Sí, sí, te podía. Bien, entonces lo que hoy día vamos a hacer es un pequeño ejemplo de cómo podría ser un proyecto, cómo más o menos podrían hacer, ¿no? Uno de los ejemplos, ¿no? De los muchos que vamos a ir haciendo. Y eso también, ¿no? Recordarles un poco que la presentación va a ser en la esta semana de abril, ¿no? Del 3 al 8, ¿no? En nuestro caso, posiblemente el 4 o el 6 presentemos nuestros proyectos, uno de esos 2 días, ¿no? Entonces todavía tenemos como 3 semanas o 4 casi, ¿no? Bien, entonces haremos... Disculpe que le corte. 4 o 6 de mayo, la presentación de proyectos, dice. Sí, sí, sí. Podría ser el 6 de mayo o el 4, ¿no? 4 o el 6, sí. Ah, ya. Cualquiera de Es que esos había, dos. es que había dicho abril, entonces Ah, se lo vi. sí, ya, disculpe por eso. Sí, va a ser en mayo, ¿no? La primera semana, no abril. Ya, ok, gracias, Link. Perfecto. Ahora sí, continuamos. ¿Dónde nos quedamos? No sé si es esto. Haremos estos ejercicios de aquí, estos dos, ¿no? El de la calculadora. Vamos a ver cómo podríamos resolver esto con las pantallas LCDs. Y esperemos que nos alcance tiempo para hacer este otro proyecto, ¿no? Que es un termómetro. Entonces empezaremos con este. Podríamos optar a hacer también con el simulador. Aquí está el enlace, podrían entrar también ahí. A ver, vamos a hacer juntos esto. Primero lo borraremos. Antes esto aquí y esto aquí. Ya. Entonces haremos este ejemplo de aquí. Vamos a ver cómo podríamos generar los mensajes, ¿no? Entonces, si habíamos visto, ¿no? Un poco de esto, que necesito mostrar, o solo puedo mostrar dos líneas, ¿no? Y podría ayudarme con estos botones de up y down para mostrar otros mensajes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver dónde estamos. Regresaremos aquí. Entonces, este sería, a ver dónde estamos. No es este de aquí. No, con este podemos trabajar. Podríamos armar este circuito, la pantalla LCD, los botones y de repente tratar de simular lo que era el LCD Shield, ¿no? Para trabajar más fácil. Entonces podríamos optar por esta configuración, ¿no? Para que sea algo muy similar. Y ¿con qué botones vamos a trabajar? Con los mismos, ¿no? Vamos a colocarnos los 5 botones. Un botón para el up, otro botón para el down, uno para el left, right y uno para el select. Entonces con esto vamos a ir trabajando la parte del menú con estos botones. Todos estos botones están conectados al analógico 0. Entonces es muy similar al LCD Shield, ¿no? Entonces el LCD Shield en realidad internamente debería estar así, ¿no? Su conexión, la parte de su electrónica y todo eso, ¿no? Entonces haremos esto, ¿no? Iremos al código. Este es todo su código, parece un poco largo. A ver, vamos a tratar de replicar todo esto. A ver, ¿dónde tengo uno? Abriremos uno nuevo. A ver, uno nuevo. Este no necesito. Y voy a pegar aquí ese ejemplo. Y vamos a ir viendo pedazo por pedazo.
cómo vamos a ir trabajando. Cuando trabajamos con LCDs necesitamos incluir la librería y definir los pines con los que voy a ir trabajando, ¿no? Entonces eso necesito hacer. En este caso me creo mi objeto LCD y los pines que voy a necesitar. 8 y 9, 4, 5, 6, 7. Esto para los datos, para habilitar y el selector de registro, ¿no? Los pines que necesita para que funcione. Después me estoy creando algunas variables que voy a necesitar. Por ejemplo, esta es mi calculadora, ¿no? Va a ser como una calculadora. Voy a necesitar o voy a utilizar dos valores, un A y un B. Entonces con estas dos valores o estas dos variables voy a hacer mis operaciones para una suma o una resta, por ejemplo, ¿no? Entonces para eso me va a servir esta variable A y B. Entonces estos son los valores que debería introducir con el LCD para que luego haga la suma o la resta, ¿no? Voy a utilizar un selector, un ret y valores. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco dónde los voy a utilizar. En mi voice setup, ¿qué voy a hacer? Mi LCD, le digo de qué tamaño va a ser. Inicio el monitor serial. Eso más adelante vamos a ver en qué momento lo podemos utilizar. Después voy a utilizar bueno, este por el momento no es muy relevante, este de aquí, el pin número 13. Lo vamos a dejar ahí, o es más, podemos no necesitar esto. Lo vamos a comentar. Luego necesito estos dos de aquí. En el voice setup también podríamos colocar mensajes. Podría decirle en la posición 00 que vaya este mensaje y en la posición 01 que vaya este otro mensaje. Entonces puedo hacer eso en la parte del voice setup, colocar los mensajes también, ¿no? Entonces va a ser un primer mensaje, se enciende el Arduino y directamente nos va a mostrar este mensaje, ¿no? ¿Qué más necesito hasta ahí? Hasta ahí ya tengo todo, ¿no? Hasta ahí estimo que no hay ninguna complicación. Ya hemos visto cómo trabajar con LCDs, algunas variables que necesito y algunos mensajes que ya puedo mostrar en el voice setup. Ahora sí, el programa principal. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a trabajar? A ver, regresaremos un poco aquí. Y vamos a ver este de aquí. Hemos visto un poco esto, ¿no? Cómo funciona para leer, ¿no?, los botones. Este pequeño ejemplo habíamos hecho, ¿no?, con un void loop y con un switch, y podía ver qué botón es el que he presionado, ¿no? Y tenía mi función, en este caso se llama read keypad, podría llamarse menú, cualquier nombre, ¿no? Y este es el que hacía la lectura de la señal analógica para poder reconocer y ver qué botón se ha presionado, ¿no? Y de acuerdo al botón que se ha presionado, ejecutar alguna otra función, ¿no? Entonces este era nuestro, como su menú principal, lo llamaremos para la pantalla LCD y para poder trabajar con los botones, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando con este mismo formato. Listo, entonces vamos a seguir utilizando el mismo formato para hacer nuestro ejercicio. Listo. Y es más, vamos a ir separando un poco para que se vaya entendiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí todo está en un solo bloque, ¿no? No hay muchas funciones, ¿no?
Y eso es porque en el simulador usualmente no nos acepta trabajar con varias funciones, simplemente es ese detalle, ¿no? Entonces iremos ordenando un poco y además para que se vaya entendiendo. Por ejemplo, todo este bloque le puedo colocar en una función. Puedo llamar, por ejemplo, por el momento le haré así, int botón si quieren, y llamaré a mi función que se llame menú. Entonces mi función menú, al final de todo esto me voy a crear mi función menú. Bueno, antes de pegar mi función va a ser de tipo int, que se va a llamar menú, y ya está, ¿no? Como es de tipo int, necesito devolver algún valor, ¿no? Entonces algo así quedaría mi función, ¿no? Y aquí adentro puedo hacer varias líneas de código. Entonces lo que yo voy a hacer es esto, y voy a devolver no valor, voy a devolver red, y veremos un poco cómo está trabajando. En el menú, esto ya para recordar otra vez, ¿no? Hacíamos la lectura de la señal analógica con analog read y podíamos almacenar ese valor, ¿no?, en alguna variable, por ejemplo botón. Entonces cuando presione, ¿dónde estamos? Aquí. Si es que presiono alguno de estos botones, me va a haber alguna señal analógica ahí, ¿no? Y eso es lo que va a leer al presionar cualquiera de estos botones. Entonces eso voy a leer, y justamente aquí sería el print para ver cuánto lee al presionar este botón, al presionar cada uno de estos botones, ¿no? Podríamos ver cuánto es el valor que lee esa señal analógica, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar un poco para ir reconociendo los valores de cada botón. ¿Y qué es lo que hacía, no? Le decía si ese botón o el valor que leo, si estaba en este rango. No, ya sabemos que al presionar uno de estos botones se genera un voltaje y llega a 0. Y el voltaje es diferente para cada botón. Entonces, como el voltaje es diferente para cada botón, el analog read igual lee diferentes valores, ¿no? Es posible que al presionar el botón select haga una lectura y me diga que vale, no sé, 700. ¿No? Entonces aquí tengo que hacer un código donde me diga si es que el valor del botón está entre 700, asignarle algún valor, ¿no?, para ir trabajando. Entonces eso es lo que hago aquí. Por ejemplo, al presionar el botón write, el analog read lee un valor que está en este rango, entre 0 y 50. No es posible que lea 0, 1, 2, pero está en este rango. Entonces, cuando sea el botón write, me voy a crear esta variable red y voy a decirle que vale 1, ¿no?, para el write. Entonces voy a trabajar con números. El botón write le voy a asignar un 1, ¿no?, a la variable red. Si es que está presionado, mi variable red va a valer 1. Entonces lo mismo voy a hacer para todos los demás botones. Por ejemplo, para el botón up, al presionar el botón up, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a leer un valor analógico y debería estar en este rango, entre 90 y 150. Supongo que está entre 100, por ejemplo, debe estar entre 100. Entonces está en ese rango y justamente va a ser para el botón up, y le voy a asignar un valor 2, ¿no? Entonces a cada uno de estos botones le voy a asignar un número. Si se presiona el right, va a ser 1. Si se presiona el up, que sea 2. El down, que sea 3. El left, que sea el 4. Y el select, que sea 5, ¿no? Ya me voy a olvidar de estos valores analógicos. Voy a trabajar directamente con estos números de aquí, ¿no?
Aunque podría trabajar también con estos, ¿no? Entonces hay diferentes alternativas. En este caso estoy trabajando o le estoy asignando un número, ¿no? Y una vez que sé qué botón se ha presionado, esta mi función, como es de tipo int, me va a devolver esa variable red. Me va a devolver y me va a decir qué botón es el que he presionado. No, eso es lo que va a hacer. Entonces regresaremos un poco. Y otra vez al principio de todo esto. Entonces si quieren le cambiamos valor. No interesa esto, ¿no? Entonces cuando llame a la función menú al final lo único que me va a devolver es un número. Me va a devolver 1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? Uno de esos números me va a devolver, dependiendo al botón que he presionado. Si presiono el botón select, esta función me va a devolver 5. Si presiono el up, me va a devolver 2, ¿no? Entonces eso es todo lo que hace, ¿no? Y como quiero reducir un poco mi código, este switch voy a utilizar directamente el menú. Y va a ser mi función, no readKeyPath, que sea mi función menú. Así va a quedar, ¿no? Entonces ya tengo mi switch y este switch directamente le llama a menú. Menú ya sabemos lo que hace. Si era select, aquí me va a devolver 5. Va a ser switch 5. Y aquí voy a tener mis opciones. Para el caso 1, para el caso 2, 3, para todos los casos, ¿no? Parece muy largo. Entonces iremos analizando uno por uno. ¿Listo? Entonces iremos viendo la opción de los más fáciles. Estos dos botones, el up y el down. Entonces podríamos hacer el up y el down. El up es el caso número 2 y el down es el número 3, ¿no? Podríamos analizar aquí mismo o sacar en funciones. No, lo sacaremos en función para que se entienda. ¿Hasta dónde es? Hasta aquí. Lo voy a cortar todo esto. Bueno, hasta aquí, ¿no? No es... hasta aquí. Así quedaría, ¿no? Y aquí le voy a poner mi opción 1. Entonces, si es que es si ha presionado el botón right, es el caso 1, va a llamar a la función opción 1, ¿no? Y aquí puedo crearme la función que va a ser de tipo void, que se llame opción 1. Estamos mal, esto es así. Y esta, ¿no? Y aquí adentro puedo hacer todo el código que yo quiera, ¿no? Y le voy a pegar ese código para la opción 1, ¿no? Y lo mismo puedo hacer para la opción 2. Mi void loop, caso 1, opción 1. Caso 2. Y a ver, veremos hasta dónde vamos. Hasta aquí. El siguiente va a ser mi opción 2, otra función. No, opción 1, opción 2. Entonces así podemos ordenar mejor ese ejercicio, ¿no? Bueno, antes de pegar, crearé, ¿no? Va a ser void, opción 2. Ya está mi función. Y aquí voy a pegar ese código. Entonces así puedo ir separando de toditos. Opción 2 para la opción 3, opción 4 y opción 5, ¿no? Entonces al final me va a quedar como este, ¿no? Mi void loop va a quedar así. Solo va a tener este código mi void loop, ¿no? Un switch con 5 opciones
y nada más, ¿no? Entonces al final se va a resumir a esto. ¿Y qué más le podemos hacer ahí? Entonces ahora sí veremos, más adelante podemos ir mejorando esto. Veremos qué pasa cuando presione el botón Up. Ahora sí nos iremos al código, porque esta parte simplemente era para reconocer los botones, ¿no? Entonces ahora sí nos iremos al código del Up. Lo que necesito es esto, ¿no? Generar estos mensajes con el Up y el Down. Entonces analizaré el Up. ¿Cómo podría hacer mi código en el Up para mostrar estos mensajes? A ver, nos vamos a ir un poco más aquí. Así, ¿no? Entonces en el botón Up, cuando presione el Up, es el caso 2 y va a ejecutar esta función que se llama opción 2 cada vez que presione el Up. Bueno, entonces buscar esa función. ¿Dónde estás? Aquí. Y es más, lo voy a marcar esto, ¿no? Que diga Up. Ya está. ¿Qué cosa vamos a hacer aquí? ¿Y cómo funciona esto? Parece un poco largo, pero vamos a ir viendo. Lo que voy a hacer es utilizar una variable que se llame selector. Y este selector voy a ir incrementando en 1 cada vez que presione el botón Up. Entonces, si presiono el botón Up, esta variable selector va a ir incrementándose de 1 en 1. Aquí arriba hemos declarado, ¿no? Selector empieza en 0, ¿no? Entonces, cuando empiece a presionar el botón Up, selector va a valer 1. Si presiono otra vez, va a valer 2. Entonces, cada vez que presione, va a ir incrementando. Eso es lo que va a hacer hasta aquí, ¿no? ¿Y para qué me va a servir este selector? Entonces, este selector lo voy a utilizar para estos mensajes. Para cada grupo de mensaje, este mensaje, por ejemplo, que dice créditos, valor A, valor B, suma, resta, multiplicación, todos estos mensajes, voy a trabajar con este selector. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir comparando. Si mi selector vale 0, en la pantalla que me muestre este mensaje. Si mi selector vale 1, porque cada vez que presione el Up esto puede ir cambiando. Si es que selector vale 1, que me muestre este mensaje, el que dice 1 justamente, ¿no? Y si vuelvo a presionar Up, selector va a cambiar su valor, va a valer 2. Entonces más abajo de mi código diré si selector vale 2, que muestre este mensaje. Y así puedo ir haciendo para todos, ¿no? Simplemente aquí va a haber un pequeño código le he agregado aquí, este de aquí. Por ejemplo, si selector ya está en 5, ¿no? Está en 5 y muestra este mensaje, ¿no? Vuelvo a presionar. Selector ya va a valer 6. Ya no tengo un menú 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando ya esté en el último, que vuelva a empezar en el 0, ¿no? Entonces, para eso me sirve, ¿no? He presionado el Up, selector ya vale 6. Y si selector vale 6, otra vez selector que se reinicie en 0. Y me va a mostrar el menú de la posición 0, ¿no? Entonces selector me va a ayudar en eso. Este me va a identificar en qué posición estoy. La posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y de acuerdo a eso voy a ir mostrando los mensajes. Entonces con eso ya está más fácil, ¿no? Entonces hasta aquí ya tengo, ¿no? Ya tengo mi valor del selector. Entonces, dependiendo a qué valor obtenga esto, voy a mostrar su mensaje. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, como son dos líneas para mostrar los mensajes, lo que yo voy a hacer, bueno, para todos va a ser el mismo, ¿no? Esta parte de menú principal, toditos dice menú principal. Entonces, ese mensaje lo voy a colocar aquí. Primero borro toda la pantalla y coloco ese mensaje, ¿no? Menú principal, toditos, menú principal. En toditos me va a salir esto, ¿no?
Luego coloco el cursor en la posición 0,1. En la columna 0, fila 1. Justamente es esta posición donde están estos números. Y ahí, ¿qué voy a imprimir? lsdprint. Voy a imprimir el valor de mi selector. Si mi selector está en 3, entonces me va a imprimir 3. Entonces ya voy a tener menú principal y 3. Si mi selector está en 0, con esto de aquí me va a imprimir menú principal y 0, ¿no? Entonces hasta ahí ya tengo esto. Menú principal 0 o menú principal 1, ya tengo todo eso. Me falta este otro mensaje, valor A, B, suma, resta, multiplicación. Podría hacer con un if, aquí voy a hacer con un switch. Este mismo selector. Si mi selector es 0, en la posición 3, 3, bueno, en la posición 3, 1, en la posición 3, 1 aquí, primero deja en blanco todos estos espacios lo borra, lo deja en blanco, y en la misma posición escribe créditos, por ejemplo, créditos, cuando es 0, ¿no? Y si es que es 1, si mi selector, está mi variable selector, es 1, que imprima valor A. Estamos aquí. Si es mi selector no es 0, es 1, en la posición 3, 1, que me imprima valor A, ¿no? Podría ser así también esta pequeña variante, ¿no? Podría borrar antes lo que tenía y escribir algo, o directamente escribir todito, ¿no? Dependiendo a cómo voy a mostrar los mensajes. Podría aplicar cualquiera de los dos, ¿no? El más conveniente para este ejemplo es directamente escribir el mensaje, ¿no? Y el detalle también, que todos estos mensajes tengan el mismo tamaño, ¿no? Por eso justamente aquí tiene espacios en blanco. Así cuando quiera imprimir esto, todo lo que había atrás lo va a borrar, ¿no? Todo lo que había atrás, si es que había otros mensajes por aquí en la pantalla, lo va a borrar. Entonces aquí escribo el mensaje y si había algo más lo borro, ¿no? O podría hacer esto, borrar primero todo y luego escribir, ¿no? Cualquier alternativa está bien. A ver, ¿qué más podemos hacer? Entonces hasta ahí ya tenemos casi todo. Este switch, si es que es 0, me imprime créditos. Si es 1, valor A, ¿no? Y así voy a ir para las 5 opciones. Si es 5, que diga multiplica. Aquí está la última opción, ¿no? Y por default, si no hay ninguna de las opciones, que no muestre nada, que esté en blanco, ¿no? Y si se fijan, eso es todo lo que hace void opción 2. Simplemente trabajo con el selector y empiezo a mostrar los mensajes, cada mensaje, ¿no? Todos los mensajes que tengo. Nada más. Y todo de acuerdo a mi selector. Entonces cada vez que presione el up va a mostrar este mensaje. Vuelvo a presionar, va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Vuelvo a presionar. Como no hay el 6, otra vez el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces así vamos a trabajar con el up. Entonces, y ya pueden intuir, estimo, cómo sería la opción para down. ¿Cómo podríamos hacer el down? Entonces va a ser, yo diría, lo mismo, todo igual. Simplemente este valor, mi selector, en vez de incrementar, que vaya decrementando, nada más. Y ya tendría resuelto todo esto. Entonces veremos eso. ¿Dónde está? El botón down. ¿Qué tiene que hacer? Y si se fijan, aquí está, ¿no? Selector ya no es más, y es menos, ¿no? Selector menos 1. Y igual, su otra opción, ¿no? Si mi selector está en 0, presiono el down, va a decrementar, ¿no? Va a ser menos 1.
no tengo la opción -1. Entonces, cuando mi selector sea -1, que se reinicie en 5, ¿no? Y otra vez va a ir 5, 4, 3, 2, 1, 0. Va a ir al -1, no hay el -1, va a resetear y el 5 me va a mostrar, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces hace su proceso inverso, nada más. Entonces este es lo mismo, ¿no? Y sus mensajes imprime lo mismo, no tiene por qué cambiar, ¿no? Simplemente el orden es el que se intercambia, ¿no? Uno va de abajo arriba, el otro de arriba abajo. Eso hasta aquí, ¿no? Entonces también podríamos colocarle en una opción 3. Así quedaría, ¿no? Y aquí abajo le creo mi void opción 3 y aquí voy a colocar el código, ¿no? Aquí está mi opción 3. Sigo trabajando con valores, selector, este es el que me interesa, ¿no? En este caso voy a ir decrementando y voy a preguntar ese selector en qué valor está. Si es 0, que imprima esto. Si es 1, esto, ¿no? Y con eso ya tengo todo. Entonces, como pueden ver, el up y el down ya tengo solucionado. Ya puedo mostrar estos mensajes, ¿no? Entonces para eso me sirve. A ver, ¿dónde estamos? No sé si tengo por aquí. Aquí, a ver, veremos si esto está funcionando. Entonces este es el efecto que vamos a tener. Vamos a ampliar esto un poco más, así, ¿no? Cuando presione el up, este valor se va a cambiar, ¿no? Se cambia a 2 y muestra otro mensaje. Presiono el up y es 3, otro mensaje. Presiono el up, 4, otro mensaje. Up, el 5, otro mensaje. Presiono, debería ser el 6, pero mi ejemplo solo es hasta el 5, entonces se reinicia y otra vez en 0. Otra vez up, empieza en 1, 2, ¿no? Y el down va a ser al revés. Del 2 regresa al 1, regresa al 0, presiono down, debería ir al -1, ¿no? Pero como no hay -1, va a regresar otra vez al 5, otra vez el 4, 3, 2, 1 y otra vez 0, ¿no? Esto detenemos y regresamos aquí. Entonces esta parte del up y el down ya tenemos solucionado. El siguiente paso sería hacer el select. Entonces este ya va a ser un poco más fácil. Entonces ya sé en qué opción estoy. Para ver en qué opción estoy, he utilizado la variable selector. Entonces ese selector me va a ayudar mucho. Al presionar el select, voy a ver mi selector en qué posición estaba. Si mi selector estaba en el 4, mi variable selector, y presiono el select, que me muestre este mensaje. Si mi selector estaba en 1 y estaba mostrando este mensaje, y presiono el botón select, que muestre este mensaje, ¿no? Entonces, a ver, veremos un poco el select, cómo está trabajando. Y a ver, regresaremos aquí y veremos, ¿no? Era nuestro menú. Aquí está el menú. El botón right no estamos haciendo, el up, el down tampoco, el left tampoco estamos haciendo, pero el left ya lo podemos sacar también porque no es muy largo. Sacaré su función, opción 4 y ya está, ¿no? Y la opción 4 voy a hacer para left.
void opción 4 y aquí va a estar ese código del 4. Por el momento lo dejaremos ahí, ¿no? Y es más, aquí le marcaremos, si no me equivoco era el left, y está. Haremos el botón select. ¿Dónde estás? Aquí está el select, es la opción 5. Entonces su código lo vamos a borrar hasta aquí. Opción 5. ¿No? Y si pueden ver, el void loop solo tiene un switch con estas opciones, ¿no? Que equivalen a los botones. Nada más, eso es todo lo que hace mi programa principal. Y de acuerdo al botón que yo presione, ejecuta la opción 1, 2, 3, 4 o 5. Y hemos visto el up y el down, ¿no? Cada vez que presione el up, me muestra mensajes diferentes, o el down, ¿no? Ahora haremos este select, el caso 5, opción 5. Sería mi void, opción 5. Y aquí voy a trabajar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Regresaremos un poco aquí. Y hemos visto, ¿no? Select, de acuerdo a mi selector, muestro otro mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Estamos aquí. Selector. Este es la opción 4. Y este es el select. Bien, entonces veremos este select, ¿no? Y justamente voy a trabajar aquí con puro ifs. Esto vamos a recorrer un poco más aquí. Y está ahí, ¿no? Mi botón select va a ir comparando el selector. Mi variable selector ya sabemos que son estos numeritos de aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si mi selector es igual a 0, si es igual a 0, esta opción, estoy viendo esta opción en la pantalla. ¿Qué voy a hacer al presionar el botón select? En toda la pantalla LCD voy a mostrar este mensaje, informática 200 y otros mensajes, ¿no? Este mensaje de aquí, ¿no? Eso puedo mostrar. ¿Qué más estoy haciendo ahí? Estos dos fors de aquí, for 1 y for 2. Esto lo dejo para ustedes, para que lo analicen un poco. Este LCD Scroll Display a la derecha y a la izquierda. Este código de aquí hace que este mensaje, todo el mensaje, se desplace hacia la derecha. Es como si estuviese moviéndose. A ver, veremos aquí si es que funciona. ¿Dónde estamos? No es aquí, es aquí. No es la opción 0, ¿no? Si estoy en la opción 0 y presiono el select, a ver, regresaremos aquí. Al presionar el select, si selector es igual a 0, está en 0, y voy a presionar el select, muestra este mensaje y va a hacer que se desplace a la derecha y a la izquierda. Entonces probaremos, ¿no? Y este mensaje empieza a moverse, va a la derecha, regresa a la izquierda, ¿no? Eso es lo que hace. No, para eso es este for de aquí. Dice avanzar 6 posiciones a la derecha. Todos estos mensajes de aquí. Los mensajes hace que se desplace a la derecha
y otra vez a la izquierda igual 6 posiciones, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces esto no es tan relevante, diremos, ¿no? Cuando selector es 1. Entonces regresaremos a nuestras opciones y veremos otra vez. Para el 0 ya hemos visto, ¿no? Simplemente es un mensaje. Cuando sea 1, estoy en la opción 5, sí, podría ser con un switch, ¿no? En este caso está con un if. Hasta aquí es, ¿no? Si selector es igual a 0, mostrar este mensaje. Ahora que hay otro if. Si mi selector es igual a 1, quiere decir que estoy viendo esta opción en la pantalla. Si es que es 1 y presiono el botón select, ¿qué va a pasar? ¿O qué tiene que pasar? Que me muestre este mensaje, ¿no? Que me muestre valor de A y que me muestre una variable A. ¿No? Eso es lo que va a hacer. Borra toda la pantalla. Si selector es 1, borra toda la pantalla. Me imprime valor de A aquí en la primera línea. Y en la segunda línea me imprime esta variable A. Nada más, ¿no? Y me creo una variable más que dice valores, como un auxiliar lo llamaremos, ¿no? Por el momento lo dejaremos así. Entonces cada vez que presione el botón select estando el selector en la posición 1, esta variable va a estar en 1 por el momento, ¿no? Vamos a ver si lo vamos a utilizar o no. Lo que me interesa hasta aquí es el mensaje, ¿no? Este de aquí, valor de A y 0. Con eso ya estamos, ¿no? Y lo mismo voy a hacer para las otras opciones. Si mi selector estaba en la posición 2 o está en la posición 2, que muestre este mensaje. Y justamente muestra ese mensaje. Valor de B y la variable B. Bueno, inicialmente está en 0, ¿no? Valor de A y B están en ceros. Entonces se queda así. Y veo mis otras opciones. Si mi selector está en 3, si estaba en este menú o en esta opción, estaba viendo esto, y presiono el botón select, cumple esta condición y ejecuta este código. Estoy en la opción suma y ¿qué me sale el mensaje? Me va a decir suma igual. Entonces este mensaje, suma igual. ¿Qué más? Y en el lsd.print, ¿qué voy a mostrar en la posición 01? Justamente la suma de esas dos variables, de A y B. Entonces ese resultado, directamente el resultado, ¿no? Estoy mostrando aquí. Entonces si A vale 0, B vale 0, entonces por defecto suma también vale 0. No, hasta ahí no hay mucho problema. Y lo mismo hago para las demás opciones. Si mi selector estaba en la posición 4, selector posición 4, entonces que me muestre mensaje resta y haga la resta de estas dos, ¿no? De estos dos valores. Y ya está. Podría ser por separado esto, ¿no? En otra variable. Int resultado igual a menos b y imprimir resultado, ¿no? Entonces se puede hacer también eso. En este caso está directo. Y lo mismo va a ser para multiplicación. A por b, ¿no? Y ya está. Eso es todo lo que hace mi botón select. Parece muy largo, pero si vamos pedazo a pedazo, resulta que no es tan complicado, ¿no? Simplemente estoy comparando mi valor de mi variable selector. Si es 0, que muestre este mensaje. Si es 1, que muestre este mensaje. Si es 2, este mensaje, ¿no? Si es 1, este mensaje. Si es 3, por ejemplo, este mensaje, ¿no? Entonces, también puedo hacer con un if. O podría hacer esto con un switch también, ¿no? Entonces, con cualquiera se puede resolver, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos, ¿no? Y a ver, regresaremos aquí.
esto, ¿no? Si es que estaba, a ver, por ejemplo, en el valor o en suma, por ejemplo, ¿no? Estoy en la opción 3, mi selector vale 3 y presiono select. Me sale otro mensaje, dice suma y un valor, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Si es que estaba mi selector en 3, hace esto. Borra la pantalla, imprime suma y en esta posición 0,1 imprime esta operación, ¿no? A más B. Y ese resultado directamente me pone aquí 0, ¿no? Entonces así podemos ir trabajando ya con el botón select, ¿no? El up y el down simplemente es para el menú principal, para ir viendo qué opciones tengo. Y si quiero escoger alguna opción, con el botón select. Y ya está, ¿no? Ahora haremos los últimos dos botones que nos quedan, left y el right. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora con el left y el right? Este left y right me va a ayudar a introducir los valores de A y B, o a cambiar los valores de A y B si quieren, ¿no? Por defecto es 0. Entonces, con el left voy a hacer que este valor vaya decrementando, que sea menos 1, menos 2, menos 3. Y con el right puedo hacer que esto vaya incrementando, 1, 2, 3, 4. Lo mismo para el B, ¿no? Va a ser lo mismo. Y así ya voy a poder introducir un valor de A y un valor de B. Y luego voy a poder hacer las operaciones, ¿no? Entonces, ahora sí veremos esa última parte. Sería los botones de left y de right. Veremos otra vez el menú principal. Haremos con el right, con este. Los demás van a ser lo mismo, ¿no? Es la opción 1. Este es el menú y aquí está. Podemos colocar, ¿no? Y esa es nuestra opción. Y cómo voy a ir trabajando. Voy a hacer igual con puro ifs. Y es más, solo tengo aquí dos ifs. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo voy a acceder a este mensaje? ¿Y cómo es más voy a hacer que decremente? Estamos con el right, ¿no? Con este. Entonces voy a ir comparando. Voy a verificar si estaba en este menú. Voy a decir si es que estaba en el selector 1, estaba en el selector 1, o mi variable selector está en 1. Además, esta variable valores es igual a 1. Este valores, ahora sí vamos a ver un poco de dónde venía este 1. Este 1 se coloca cuando presiono el select. Estoy en 1 y he presionado select, estoy en este mensaje, valores vale 1, ¿no? Entonces ya tengo las condicionales. Mi selector estaba en 1 y además mi otra variable que se llama valores está en 1. Valores equivale a este mensaje, ¿no? Que estoy mostrando este mensaje. Entonces, si ambos son correctos, selector 1 y valores 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa mi variable A voy a incrementar en 1. Voy a imprimir el mensaje, valor de A, estamos aquí, ¿no? Valor de A. Y en la segunda línea voy a imprimir la variable A. Inicialmente era 0, entonces ya va a ser 1. Nada más, eso es todo lo que hace. Si vuelvo a presionar el right y cumple estas condiciones, se va a incrementar esto. Era 1, ya va a ser 2, ¿no? Entonces va a quedar en 2. Entonces cada vez que presione el right, y si cumple estas dos condiciones, que mi selector estaba en 1 y mi valores está en 1, esta ventana equivale a valores, ¿no? Entonces me va a ir incrementando, ¿no? Y lo mismo va a ser para el valor de B. Para el valor de B necesito que mi selector esté en la posición 2.
Si mi selector está en la posición 2, entonces estoy hablando de la variable b. Y además, este valor está en 1. Entonces estoy diciendo si es que estoy ya en este mensaje. La variable b que lo incremente. Y con eso ya tengo solucionado el left y el right. Entonces, si esto era para el botón right, para el botón left, la diferencia va a ser este de aquí. Va a ir en negativo, ¿no? B menos 1. Ese va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, a ver, veremos eso más. El left es la opción 4. Aquí está, left, opción 4. Y hace lo mismo. Si estoy en selector 1 y valores 1, decrementa en 1 la variable a, ¿no? Y lo mismo para la variable b, si es que estoy en selector 2. Y eso es todo lo que hace, ¿no? Y esto podría ir variando, ¿no? Ahorita estoy haciendo de 1 en 1. Podría ser con decimales, ¿no? Que vaya decrementando en 0.1, por ejemplo, 0.2. No podría ser diferentes opciones. A ver, veremos cómo está funcionando hasta ahí. Y necesito este. A ver, iremos a esas opciones. Por ejemplo, valor de A. Mi selector es 1 y presiono Select. Me sale este otro mensaje. Ahora, para cambiar estos valores, o este valor de aquí, hemos dicho con left o con right. Si presiono el right, se incrementa en 1. Se incrementa en 2. Con el left, otra vez decrementa, ¿no? Entonces puedo dejarle en 2, por ejemplo, ¿no? Y puedo ir a mi variable b. Igual, presiono Select y puedo ir cambiando. 1, por ejemplo, ¿no? Y lo dejo así, ¿no? Y ya está. Con eso ya puedo hacer seleccionar, ¿no? Podemos regresar aquí y hacer la suma. Select. Y ya me sale el resultado, ¿no? Porque ya he cambiado los valores de esas dos variables. Le he cambiado a 2 y a 3. Entonces su resultado, bueno, 2 y 1, ¿no? Su resultado 3. La resta. A ver, veremos. Su resultado es 1. La multiplicación 2, ¿no? Entonces de esa manera podemos trabajar con una pantalla LCD y simplemente con puros botones, ¿no? Y hacer alguna aplicación. Entonces podríamos trabajar de esa forma, ¿no? ¿Qué opción más nos falta? Ya tenemos todo, ¿no? Y hemos hecho el left, hemos hecho el select y hemos hecho para los selectores. ¿Qué más hemos hecho? El select ya está, el left ya está, el menú principal, esto para los mensajes, ¿no? Las opciones, créditos, valor A, valor B, ya está todo eso, ¿no? ¿Qué me faltaba? Este valor de aquí, estaba quedando un poco suelto, valores, ¿no? Donde se ponen 1 y donde se ponen 0, para que no funcione esto, ¿no? Entonces se ponen 1, ¿dónde estamos? Con mi botón Select, la opción 5. Aquí está, la opción 5, Select. Y aquí está. Si es que selecciono el 1 o el 2, esta variable valores se pone en 1. Entonces podríamos decir también que este es mi marcador para que diga que estoy en el submenú o he ingresado al submenú para la variable b o para la variable a. En ese momento
valores vale 1, ¿no? Se activa. ¿Y cuándo se pone en 0? Cuando se desactiva. Se desactiva con el botón de up o el down, la opción 2 o el 3, ¿no? Esta es la opción 1, opción 2. Aquí, este de valores, se pone en 0, ¿no? Entonces, si valores está en 0, quiere decir que estoy mostrando este grupo de mensajes. Estoy mostrando esto. Si valores vale 1, estoy mostrando este grupo de mensajes de aquí, ¿no? Entonces, para eso me sirve, ¿no? Y con eso ya tengo resuelto este ejemplo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No hay dudas, no hay consultas de cómo trabajar con LCDs y hacer un menú y con opciones y todo eso. Bien, si no hay dudas, avanzaremos. Regresamos aquí y esto ya tenemos resuelto, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hacer todo esto. Entonces ahora haremos un ejemplo, ¿no? De un proyecto, un proyecto sencillo que también podrían presentar, ¿no? Pero si es que le aumentan algunas otras características extras, ¿no? Por ejemplo, un termómetro. Si se fijan ya en el formato del menú, es muy similar a este. Un menú principal con el select otras opciones, con left y right voy cambiando. Y así, a ver un momentito, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado con esto? Ahora sí se puede ver, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces estamos en este ejemplo de termómetro. Calculadora ya hemos hecho. Simplemente es puro LCD, ¿no? Arduino y LCD, nada más. Pero para nuestro proyecto, este sería un ejemplo de proyecto. Uno sencillo, lo que les decía, ¿no? Si quieren hacer un proyecto, podrían optar de repente por este. Pero, obviamente, como lo estamos resolviendo, tendrían que aumentarle más cosas, ¿no? Para que justifique, porque si no, tampoco va a justificar. Pero iremos analizando cómo funciona, ¿no? Entonces, lo que les decía, como podemos ver aquí, ¿no? Con el botón up y el down, podría mostrar estos mensajes. Entonces, muy similar a este, con el up y el down, mensajes, ¿no? Crédito, valor, suma, resta, multiplica. Aquí dice temperatura, alarma, máximo, mínimo, ¿no? Con el up, down, muestro. Con el select, ¿qué puedo hacer? Entonces, de cada una de estas opciones, entrar a su menú, ¿no? Y ver qué cosas podría hacer. Con el left y el right, modificar alguna variable. Entonces, si se fijan, es muy similar, por no decir igual, a la calculadora, simplemente con otros nombres, ¿no? Entonces, ¿qué hace mi proyecto de termómetro? Entonces, lo que hace este proyecto es controlar la temperatura, nada más. La temperatura asumiremos de una habitación, o si quieren de un vehículo, ¿no? O de una máquina, de una fábrica, o de un laboratorio, no sé, de donde sea, nos controla la temperatura. ¿No? ¿Y cómo vamos a trabajar con esto? Entonces, en mi proyecto voy a tener una opción para ajustar el valor máximo de temperatura que quiero y el valor mínimo de temperatura que quiero, ¿no? Entonces voy a poder ajustar, asumiremos que es un cuarto, ¿no? Un ambiente. Y quiero que mi temperatura máxima, por ejemplo, sea 25 grados. Y mi temperatura mínima que sea 20 o 20 grados, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué voy a obtener? ¿O qué quiero hacer? Que ese mi ambiente
trate de estar todo el tiempo en ese rango de temperatura, ¿no? Que esté entre 20 y 25 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer con este proyecto. Y le voy a agregar, para este ejemplo sencillo, voy a trabajar con LEDs, ¿no? Pero lo ideal sería trabajar con una ventiladora y una estufa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que quiero hasta 25, ¿no? Pero mi ambiente se está calentando más, ya estoy en 26 grados o 27 si quieren. Entonces, cuando ya estoy pasando de mi ajuste, yo quería hasta 25, pero ya estoy en 26, voy a hacer que se active una ventiladora, ¿no? Que se active una ventiladora y empiece a enfriar el ambiente, ¿no? Y otra vez regrese al rango que yo quiero. Entonces, para simular la ventiladora, aquí voy a utilizar un LED, ¿no? Que se encienda un LED. Entonces, en vez de un LED puede ser una ventiladora. Y va a empezar a enfriar el cuarto, ¿no? Y voy a regresar otra vez a los 25 grados o 24, ¿no? ¿Y qué pasa si, no sé, ya es de noche y empieza a enfriarse el cuarto, ¿no? Entonces ya voy a ir al otro extremo. Voy a ir bajando, ¿no? Voy a estar en 25, 24, voy a llegar a 20, voy a llegar a 19, por ejemplo, ¿no? Ya estoy en 19 y mi ambiente ya va a estar frío. Va a empezar a enfriarse más. Entonces, como no quiero que haga eso, voy a activar, no sé, la calefacción. Algunas estufas encenderé, ¿no? Entonces, si está en el mínimo, está bajando, que se activen las estufas, ¿no? Y va a empezar a calentarse el cuarto, ¿no? Entonces, pero tampoco se va a calentar más de 25. Cuando supere el 25 se va a activar el ventilador y va a enfriar, ¿no? Va a calentar, va a enfriar, va a calentar. ¿Y eso qué va a generar? Que mi ambiente, o vamos a tratar de que ese ambiente todo el tiempo esté controlado su temperatura, ¿no? De una forma así sencilla. Entonces, para calentar, en este caso estoy utilizando un LED, ¿no? Para que sea fácil de ver, ¿no? Pero en vez del LED, como les digo, podría ser una estufa. Y para mi otra alarma, para el máximo, si ya está muy caliente, un ventilador, ¿no? En este caso, un LED 1. Pero y si estoy en el rango, estoy en 22 grados, por ejemplo, entonces que ambos dispositivos estén apagados, ¿no? En este caso, los LEDs que se apaguen, y si es que hay alguna alarma o algo, entonces que se activen, ¿no? Entonces, en eso consiste este proyecto. Controlar la temperatura. ¿Qué cosas necesito? Mi pantalla LCD. Necesito mi Arduino. Necesito, bueno, para este ejemplo, estoy haciendo 2 LEDs nada más, ¿no? Y necesitaría mi sensor de temperatura más, para leer las temperaturas, ¿no? En qué temperatura está. Entonces, así funciona este proyecto. ¿Listo? Entonces veremos un poco cómo está trabajando ese proyecto. Creo que lo tengo abierto, hace rato lo vi por aquí. Aquí está, ¿no? Entonces es el mismo proyecto del LCD y los botones. ¿Qué le estoy agregando? El sensor de temperatura. Y hemos visto cómo se trabaja con el de temperatura. Para este de temperatura voy a utilizar el pin, el A2. Y para hacerlo fácil, ¿no? Estoy utilizando simplemente un LED, ¿no? Para las alarmas. Donde estamos, este de aquí, ¿no? He dicho que voy a utilizar 2 LEDs, ¿no? LED 1 y LED 2. Entonces esos LEDs, para no hacer mucho cableado, estoy utilizando este de aquí, este LED RGB. Entonces es de 3 colores. Yo solo voy a utilizar 2 colores, ¿no? Un rojo y un azul. Y este es el que va al negativo, ¿no? Al GND. Esto va al GND. Voy a utilizar el rojo. El rojo se va a activar con el pin, a ver dónde estamos, con el pin número 11. Y con el 12 se va a activar el azul, ¿no? Entonces, si mi ambiente está muy caliente, se va a encender rojo. Si se enciende rojo, entonces asumiré que el ventilador se ha encendido.
y si está muy frío se va a encender el azul, y si está frío se enciende el azul, y voy a asumir también que se enciende la calefacción, ¿no? Una estufa, por ejemplo, se enciende y ya está, ¿no? A ver, si esto no tiene fallas, debería funcionar. Ya está, ¿no? Sensor de temperatura. Vamos a ir analizando esto, ¿no? Entonces es algo muy similar a la calculadora. Con el botón up y down puedo ir viendo las opciones que tengo, ¿no? La opción 5, otra vez la opción 0, la opción 1, ¿no? Temperatura máxima, temperatura mínima, la opción 2, la opción 3, la opción 4, la opción 5, ¿no? Y por ejemplo un select, y me muestra los valores, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi valor de temperatura, a ver, vamos a acercar un poco más. Si está muy frío, podría ser que se encienda la estufa, ¿no? Está muy frío, está de color azul, entonces que se encienda la estufa, ¿no? Entonces, en vez del LED, que se active la estufa, ¿no? Ya no va a haber mucho problema con eso. Si está muy caliente, ¿no? Me sale la alarma de caliente, y que se enfríe, ¿no? Que se active los ventiladores, por ejemplo, y empiece a enfriarse, ¿no? Entonces ese es mi proyecto. Entonces la temperatura puede ir cambiando, ¿no? Podemos ir ajustando, ¿no? Puede ser muy caliente, muy frío, ¿no? Y aquí también que nos salga el mensaje, ¿no? Cuánto está en temperatura en la misma pantalla, ¿no? Aquí igual nos dice, ¿no? Estoy 21 grados, alarma máxima, y se está encendiendo. Podría estar, no sé, menos 25 grados, alarma mínima, y el LED también está en color azul, ¿no? Entonces ese es mi proyecto, ¿no? Y justamente esto podría instalarlo, no sé, en un vehículo, ¿no? En un vehículo le pongo su sistema de aire acondicionado. Entonces este sería la parte del control, ¿no? Entonces cuando está muy caliente, que se active algún sistema de ventilación por ahí, ¿no? Si está ya muy frío el coche adentro, entonces que se active, ¿no? Su sistema de calefacción. Y los rangos, ¿no? En qué temperaturas quiero que trabaje, ¿no? Entonces eso también podría ajustarle. Quiero que mi vehículo, por ejemplo, si estamos hablando del vehículo, que trabaje entre, no sé, entre 10 y 15 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces con esa temperatura, y me va a ir regulando, ¿no? Entonces este sería algo así, un proyecto, ¿no? Como les decía, con su menú. Ya estamos trabajando con señales analógicas, señales digitales, algunas operaciones, ¿no? Entonces estamos aplicando las cosas que hemos aprendido, ¿no? Entonces, como les digo, podría ser esto un ejemplo bien sencillo para un proyecto, ¿no? Entonces ustedes pueden ir mejorando o haciendo otras cosas también, ¿no? Y lo que les decía, algo relacionado a su carrera, ¿no? Entonces hay esas alternativas, ¿no? Y a ver, les vuelvo a recordar, ¿no? Para el proyecto es una característica, ¿no? Que tenga un menú. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tengo un menú y puedo hacer algunos ajustes de temperatura, ¿no? Yo puedo ir cambiando a otras opciones y hacer algunos ajustes, ¿no? Tengo mi menú principal, puedo hacer algunos ajustes y todo eso, ¿no? Entonces esa es una característica para sus proyectos, ¿no? Y después ya estaría de más decirles que tienen que utilizar algunas señales, ¿no? Digitales, analógicas, lo que hemos visto, ¿no? Y el menú principal igual puede ser con el monitor serial, si no quieren con una pantalla LCD, ¿no? Entonces todo esto podría convertirlo y hacer que funcione con el monitor serie, ¿no? Desde aquí,
que me diga, ¿no? Temperatura, máximo, mínimo, ¿no? Entonces, eso ya depende de ustedes cómo quieren resolver, ¿no? Entonces veremos esto, cómo está hecho, ¿no? Veremos cómo podemos resolver esto. Entonces, a primera vista es casi similar a esto, simplemente con otros nombres, ¿no? Y a ver, no sé si esto está bien. Aunque tenía algunas pequeñas fallas esto, pero a ver, vamos a tratar de ver. Está muy pequeño. No sé si tengo aquí. Ya, con este me va a servir. Entonces, vamos a analizar desde otro punto de vista, con diagrama de flujos, ese ejercicio. Entonces, si les explico como la calculadora, entonces va a ser algo muy similar, ¿no? Entonces, veremos otra manera más de cómo podríamos entender esto. ¿Listo? Entonces, como les digo, es muy similar a la calculadora, simplemente está cambiando los nombres. Pero, a ver, veremos. Antes de eso, no sé si tengo... Este me parece mejor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podríamos entender ese mismo ejercicio con un diagrama de flujo, para ver el flujo. De repente, con eso, si es que hay alguna duda, podríamos solucionarla, ¿no? A ver, veremos si trabaja. Estamos en las mismas, ya. Entonces, en diagrama de flujo sería así, mi programa. Tengo mi inicio y tengo aquí mi readKeyPath. En realidad sería mi función para introducir, para leer, ¿no? Para leer los botones, para ver qué botón he presionado, ¿no? Entonces, esta sería mi función y que me devuelve un valor, ¿no? Y a partir de eso empiezo a trabajar, ¿no? Justamente ese readKeyPath me va a decir qué botón he presionado y estoy trabajando con un case, ¿no? Con un switch. Entonces voy a ver mi switch que me evalúa ese readKeyPath y me dice qué botón he presionado. Si es que he presionado el botón right, he presionado el botón up y si es que he presionado los demás, ¿no? El botón down, si es que he presionado el botón left o el select, ¿no? Entonces están mis opciones, ¿no? En mi switch. Y de acuerdo a ese switch voy a ir ejecutando cada una de las opciones, ¿no? Entonces empezaremos con el botón del up y el botón del down, ¿no? Que va a ser casi muy similar. Aquí está el caso 2 y el caso 3. ¿Qué pasa si mi readKeyPath lee y dice ha presionado el botón up? Y si se fijan aquí, bueno, algunos detallitos ya lo estamos borrando, ¿no? Para que sea más entendible. Los que me interesa es el selector. Y hemos visto, ¿no? Este selector incrementa en 1. Y de acuerdo a eso voy a ir trabajando. Y si mi selector estaba en su límite, lo reinicio, ¿no? Entonces lo incremento. Si está en el límite, lo reinicio, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Imprimo los mensajes, ¿no? De acuerdo a este selector. Estaba en el caso up y vengo al caso up. Se incrementa la variable selector y con otro switch busco en cuánto está este valor de selector. Y hemos visto que por esta opción de selector 6 solo voy a tener estas opciones 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Si es que me quedo, no sé, empiezo en la opción 1, que me muestre este mensaje. Menú principal, temperatura máxima, ¿no? Entonces regresaremos por aquí y por aquí. Entonces este va a ser mi menú. Voy a tener la opción 1 para la alarma máxima, para ajustar mi límite, el límite máximo, ¿no?, de temperatura. Mi ajuste para la alarma, el mínimo, voy a poder ajustar. Voy a poder incluso ver el valor máximo de temperatura que se ha registrado. Mi opción 4, el valor mínimo de temperatura que he registrado del todo el tiempo que estaba funcionando, ¿no? Y mi opción 5, que me va a mostrar la temperatura actual, ¿no? Ese va a ser mi menú. Y regresamos aquí. Entonces eso estoy haciendo. Si mi selector está en 1, ahora que diga temperatura máxima. Si está en 2, temperatura mínima. Caso 3, registro de temperatura máxima. Caso 4, mi registro de temperatura mínima. Y si es 5, mi selector vale 5, que me muestre el menú para temperatura. Y termina, ¿no? Termina este case y vamos a ver. Y termina el programa, ¿no? Eso es todo lo que hace. Entonces presiono el botón Up. Solo me sirve para mostrar estos mensajes. Y trabaja con la variable selector. Lo mismo para el Down. Decrementa la variable selector. Su condicional si se sale del límite. Para que todo el tiempo esta mi variable selector solo tenga las opciones entre 0 y 5. Entonces si era 0, igual, mensaje créditos, temperatura máximo, mínimo, el valor de máximo registrado, el mínimo registrado, no, solo mensajes. Y termina el programa. Termina y fin, ¿no? Entonces lo mismo que la calculadora, ¿no? Cuando hago el up o el down, solo trabaja con el selector. Por un lado incrementa y con el otro lado lo puede decrementar. Y de acuerdo al valor que tenga ese selector, puedo mostrar uno de estos mensajes, ¿no? Y ya tengo solucionado la primera parte. Entonces ya tengo esto de aquí. Con el up o el down puedo mostrar todos estos mensajes. Ahora podemos ir con el botón select para ver estos mensajes. De repente ese va a ser el más largo. ¿Qué pasa si presiono el botón select? ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Qué tiene que hacer? Primero, esta variable selector lo pone en 0. Ahorita vamos a ver para qué es ese selector. Pero ya podemos ver aquí, ¿no? Dónde se pone en 1, dónde se pone en 0. Por el momento, selector lo pone en 0, ¿no? Bueno, en realidad este no es para eso. Esta es la opción de mi selector. Estamos muy mal. Estoy verificando este selector, esta variable, con mi opción, con mi caso 5, ¿no? En mi caso 5, lo que tengo que hacer, a ver, ahora si nos ordenaremos, con el select, de acuerdo a la opción que he escogido, voy a mostrar su submenú, si quieren, ¿no? O su menú secundario, ¿no? Si estoy en la opción de temperatura, que me muestre esto, ¿no? Temperatura, el valor de temperatura, y si hay alarma, ese mensaje más. Si estoy en la opción 1, alarma máxima, que me salga este mensaje. Alarma máxima y un valor para ajustar, ¿no? Si estoy en mínimo registrado, que me salga opción 4, mínimo registrado y el valor de temperatura que has registrado, ¿no? El mínimo. Entonces, esto vamos a hacer. Ahora sí, ¿no? Caso 5, select. Entonces voy a ir comparando.
Si mi selector estaba, a ver, hasta ahí se puede ver, si estaba en la opción 0, que es el menú principal créditos, entonces que me muestre el mensaje, nada más. Y aquí dice rotar mensaje, ¿no? Que rote el mensaje o lo que quiera, ¿no? Un mensaje, nada más. Y termina el programa, ¿no? Como selector era 0, hace esto. Y las demás opciones no va a realizar, ¿no? No va a realizar lo demás y termina el programa. ¿Qué pasa si el selector estaba en 1? ¿Qué es la opción 1? Si selector estaba 1, caso 1, me dice temperatura máxima. Entonces que me muestre el mensaje temperatura máxima y que me muestre la variable A, ¿no? Entonces para temperatura máxima voy a utilizar la variable A. Lo mismo que la calculadora, he utilizado la misma variable A, ¿no? Y si estoy en selector 2, caso 2, temperatura mínima, me muestra el mensaje temperatura mínima y la variable B. Entonces, casi lo mismo que la calculadora, ¿no? Simplemente con otros nombres. Hasta ahí ya tengo, ¿no? Si es selector 3, si estoy en registro de temperatura máxima, que me muestre este mensaje, registro temp max, y la variable máximo, ¿no? Entonces tengo una variable máximo donde se va a almacenar la temperatura máxima que he leído, ¿no? Entonces más adelante veremos dónde se hace el cálculo. Lo mismo para temperatura mínima, ¿no? Muestra el mensaje temperatura mínima y el valor de temperatura mínima. Mi última opción es el caso 5. Si es que estoy en mi selector vale 5, dice temperatura. Entonces, aquí está. Si mi selector estaba en 5, que es de temperatura, ¿qué voy a hacer? De repente para este ejemplo, este es el código un poquito largo aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Si estoy en el 5, mi selector está en 5, estoy en la opción de temperatura y le he puesto select, que me salga este mensaje de temperatura, el valor de temperatura y si hay alarma, que me muestre el mensaje, ¿no? De repente esta es la opción más larga. Entonces, ¿cómo lo voy a mostrar? Primero haré un analog read, ¿no? Voy a leer el valor analógico desde mi sensor, ¿no? Y ese valor analógico ya hemos visto, ¿no? Hemos hecho incluso algunos ejercicios. Necesito convertirlo ese valor en valores de temperatura, ¿no? En grados centígrados. Entonces puedo hacer mi conversión aquí, ¿no? O utilizar el map. Hemos trabajado también con el map, ¿no? Para convertir las escalas. Entonces podría ya tener mi valor de temperatura en grados centígrados, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? En mi pantalla LCD voy a mostrar esta variable, temperaturas en grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener al final? Voy a mostrar este mensaje, temperatura, este 20 que va a ser la variable o la lectura analógica ya convertido en grados centígrados, eso voy a mostrar, ¿no? Y después un mensaje, una C, para que se diferencie, ¿no? Una C, y que diga es grado centígrado. Entonces, con eso ya tengo. Hasta aquí no hay problema. Analog read, el valor del sensor, lo convierto en la escala de temperatura en grados centígrados. Este valor ya hemos visto, ¿no? Es diferente de cada sensor. Con un map es lo más fácil, ¿no? Pero podríamos aplicar algunas ecuaciones por ahí también. Ya tengo mi valor de temperatura y eso voy a mostrar en mi LCD. Ya está solucionado. Ya puedo ver los valores de temperatura. Lo siguiente. Voy a ir comparando con mi variable A. Este valor de temperatura, que ya lo estoy viendo en mi pantalla LCD, por ejemplo 20 grados, 30 grados, voy a comparar con esta variable A.
esta variable A, hemos visto un poco aquí arriba, es mi valor máximo de temperatura o mi ajuste, ¿no? Y el valor B es el mínimo. Entonces voy a comparar. Si mi temperatura actual, ¿no? Esta sería mi temperatura actual, el que estoy viendo en la pantalla, es mayor a mi ajuste A, que sería el valor máximo. Si mi ajuste estaba en 25 grados y mi temperatura lee 26 grados, entonces estoy fuera de su límite que le he puesto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En la pantalla que me salga el mensaje alarma máxima. Y además que se active el LED 1. En este caso es un LED, ¿no? En una aplicación ya más real podría ser el ventilador, ¿no? En vez del LED, el ventilador. O ambos casos, ¿no? El LED y un ventilador. No, entonces, eso voy a hacer. Como está fuera del límite, que se active el ventilador, ¿no? Pero si no está fuera de este límite, todavía está adentro. Si esto era 25 es mi límite y mi temperatura lee, por ejemplo, 24. Entonces, que me muestre la temperatura normal y que se mantenga apagado el LED, que se mantenga apagado el ventilador, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Solucionado esto más, ¿no? Entonces ya tengo solucionado esto de aquí, ¿no? Mi alarma máxima, que me salga el mensaje de alarma máxima y que se active el LED, ¿no? Y si no pasa nada, que se desactive. Entonces este if termina aquí. Entonces puedo hacer lo mismo para mi temperatura mínima. Mi ajuste de temperatura mínima está en la variable B. Entonces si el mínimo era 20 grados, entonces voy a ir viendo. Si mi temperatura actual es menos de 20 grados, por ejemplo 19, 18, ya estoy en 18, ya está frío mi ambiente, que me muestre en la pantalla del LCD este mensaje, alarma mínima, y que se active el LED 2 y además que se active la estufa, por ejemplo. Y ya está, y va a empezar a calentarse, ¿no? Y termina el programa, ¿no? Pero si no está en el mínimo, entonces que me muestre sigue este valor y que el LED 2 se mantenga apagado, y puedo decirle que la estufa también se mantenga apagado, ¿no? Entonces ya tengo para mis dos casos, ¿no? Para que se active el LED, o para que se active el ventilador, o para que se active la estufa, de acuerdo a mi ajuste de temperatura máximo o el mínimo. Ya tengo ese control, ¿no? ¿Qué me faltaría? Lo que me faltaría es registrar los valores máximos y mínimos de temperatura, ¿no? Entonces, para registrar voy a utilizar esta variable max y esta variable min. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Simplemente voy a preguntar, ¿no? Si mi temperatura actual es mayor a mi valor máximo registrado, entonces mi nuevo valor máximo va a ser este valor de temperatura, ¿no? Entonces se va a ir actualizando cada vez si es que registra un valor de temperatura más grande que el anterior que tenía, ¿no? Entonces se actualiza y voy a tener un nuevo valor máximo de temperatura. Y lo mismo voy a hacer para el mínimo, ¿no? Entonces con esto simplemente voy a actualizar esta variable si es que leo un valor de temperatura menor al que tenía, ¿no? Entonces con esto simplemente voy a registrar de todo el tiempo que estaba funcionando el máximo que ha logrado registrar y el mínimo que ha logrado registrar el sensor de temperatura. Y termina el programa. Eso es todo, ¿no? Y ya está. Lo que aquí me falta es hacer mi ajuste ¿no? Estos valores de A y B. ¿Cómo voy a ajustar mi rango de trabajo?
el valor máximo y el mínimo, ¿no? Entonces eso voy a ajustar para alarma máxima y alarma mínima. Si estoy en la alarma máxima, voy a poder ajustar su valor, para alarma mínima también. Entonces eso veremos en el diagrama. Eso hacemos con el botón left o con el botón, debe estar por aquí, el botón right, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? En este caso le voy a decir si mi selector, voy a trabajar, ¿no? Casi todo el tiempo estoy trabajando con el selector. Entonces necesito saber en qué posición de mi menú estoy, ¿no? Si estoy en la posición 1, aquí está, selector está en la posición 1, dice es el de temperatura máxima. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, si es que estoy en ese menú y presiono el botón right, que se incremente ese valor, la variable A. Entonces puedo ir ajustando la variable A, que va a ser para el máximo de temperatura. Entonces puedo colocarle esta variable A en 25, por ejemplo, como hemos dicho para el ejemplo, ¿no? Y lo mismo puedo hacer para mi variable B, ¿no? Si mi selector está en 2, ¿no? Este está un poco mal. Esto no es selector 1, esto debería ser 2, ¿no? Si es que estoy en la opción 2, mi variable B que vaya incrementando, ¿no? Nada más. Con el botón right simplemente hago eso, ¿no? Verifico que estoy en el menú, incremento la variable A o la variable B. Y el botón left debería ser lo contrario, ¿no? Si selector está en 1, que decremente mi variable A. Y si mi selector es 2, esto está mal, ¿no? Esto tiene que ser 2. Si selector es igual a 2, que mi variable B lo vaya decrementando, ¿no? Y con eso ya tengo todo solucionado. Entonces, en diagrama sería esta más o menos su estructura, ¿no? Tengo el ZK-pad y mis botones, ¿no? Si es el botón right, si es el botón up, el botón down, el botón left o el botón select. Con el up y el down simplemente muestro las opciones de acuerdo a un selector. Con el select, de acuerdo a mi selector, entro a su submenú. Si era créditos, el mensaje de créditos. Si era temperatura máxima, el mensaje de temperatura máxima, y así para todos, ¿no? Si era la opción 5 de temperatura, que vaya, aquí está, ¿no? Opción 5, temperatura, que lea un valor analógico, que lea el sensor de temperatura, lo muestro en pantalla, y de acuerdo a mi ajuste de temperatura máximo y mínimo, que se active el LED, o que se active el ventilador, o que se active la estufa, ¿no? Y además puedo ir monitoreando los valores máximos y mínimos de temperatura, ¿no? Entonces así funciona de manera general, ¿no? Algunos detallitos no están escritos aquí. Está lo más relevante, lo más esencial para poder entender en un diagrama, ¿no? Cómo estaría resuelto ese proyecto, ¿no? Entonces, si se fijan, es casi lo mismo que la calculadora, ¿no? Entonces sería de la calculadora casi similar su diagrama, ¿no? En este caso es del termómetro, ¿no? O de mi equipito que controla temperatura, ¿no? Entonces ahora esto mismo ya lo vamos a ver de forma más rápida en el código, ¿no? Aquí. Entonces, lo que hemos visto anteriormente, lo mismo en código, como sería. Esto no necesito, aquí está, ¿no? Entonces, como hemos hecho la calculadora y hemos visto el diagrama de flujo, entonces esto ya va a ser
relativamente fácil, ¿no? Y hemos visto nuestras variables, ¿no? Mi sensor de temperatura, temperatura en grados centígrados, el valor máximo, el valor mínimo, algunas auxiliares por ahí que tengo, ¿no? El valor de A, el valor de B, mi objeto LCD con los pines que estoy trabajando, con estos pines de aquí, ¿no? El 8 y el 9, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, mi voice setup, el tamaño de la pantalla, los pines que voy a utilizar, el 11 y el 12 para los LEDs, ¿no? Y un mensaje, ¿no? ¿Qué más necesito? Nada más. Y en este caso estoy trabajando sin funciones, es de manera directa. A ver, la única función que me ha aceptado era el read keypad, ¿no? Este read keypad debe estar por aquí abajo. Aquí está mi función read keypad. Lo que hace es leer el botón, ¿no? Me identifica qué botón se ha presionado. Nada más, ¿no? Identifica el botón que he presionado y me devuelve ese valor. Y algunos detallitos más por ahí que le he agregado por aquí. Eso lo pueden ir analizando un poco. ¿Para qué he puesto esto, no? Esto de aquí. Pero al final lo que me interesa es aquí la opción, el red, para ver qué botón he presionado. Ya tengo mi switch, ya tengo qué botón he presionado. Si era el botón right, que me haga este código, ¿no? Y hemos visto, para el botón right, lo único que hace es incrementar la variable A. Y si mi selector estaba en el 2, la variable B incrementa, ¿no? El botón up, ¿qué es lo que hacía? Trabajaba con la variable selector para incrementar o decrementar este valor y mostrar el mensaje que corresponda, ¿no? Si era 0, que muestre créditos. Si es 1, temperatura máximo, temperatura mínimo, todos los mensajes, ¿no? Lo mismo para el down. Si era caso 3, el botón down, con selector -1, ¿no? Y de la misma forma muestro los mensajes. Crédito, temperatura máxima, mínima, registrados, ¿no? Si es el botón left, era para mi ajuste de temperatura máxima. La variable A, con el left voy a ir decrementando. O la variable B, si es que estoy en el selector 2, ¿no? Y con el botón select, de repente este es el que más nos interesa. Si era la opción 0, el mensaje de créditos, ¿no? El mensaje que va de derecha a izquierda, todo eso, ¿no? Si es que era la opción 1, nos muestra la temperatura máxima, la variable A. Si es que es 2, nos muestra la temperatura B. Si es 3, los registros, ¿no? El valor máximo que he registrado. Si es 4, el valor mínimo que he registrado o que ha registrado el sensor de temperatura. Y si es 5, este es el más largo que hemos visto. ¿Dónde estamos? La opción 5. Vamos a volver a hacerlo un poco más grande. Este, ¿no? Si es que es el selector 5, tiene que hacer esto, ¿no? Leer el sensor, convertir y encender los LEDs o apagar y registrar los valores máximos y mínimos, ¿no? Este era el más largo. Entonces, eso en el código como ha quedado, ¿no? Justamente aquí está. Si selector era el 5, analog read, leo mi sensor, convierto, por ejemplo, aquí estoy haciendo con el map, convierto a escala de temperatura y en la pantalla muestro ese valor de temperatura con todo esto, ¿no? Y ya está, ya tengo en la pantalla el valor de temperatura. Y por ejemplo, aquí esto lo pueden analizar un poco más adelante con calma.
Por ejemplo, en el 00 es todo este mensaje. Temp es igual C. Y aquí hay un espacio en blanco, ¿no? ¿Y eso para qué lo dejo en blanco? Justamente en este espacio que va o equivale a la posición 9. En la posición 9, por si acaso lo voy a borrar otra vez, este pequeño espacio de aquí, lo dejo en blanco. Y en ese espacio voy a imprimir mi valor de temperatura, este de aquí. El valor que he leído del analógico lo he convertido a otra escala. Ese valor lo voy a imprimir en este espacio de aquí, ¿no? Entonces puedo hacer eso, ¿no? En este espacio de aquí imprimir este valor. Y ya está. Ya tengo el valor. Y lo siguiente que me queda, verificar si este valor de temperatura, si es mayor a mi A. Por ejemplo, que se enciende el LED, ¿no? Que me diga mensaje alarma máximo y que se enciende el LED. Y si no cumple esto, entonces que siga apagado ese LED y no muestra ningún mensaje. Para la alarma mínima también. Si cumple la alarma mínima, cumple esta condicional, que se enciende el LED y además que me salga el mensaje alarma mínima, ¿no? Y ya está. Y si no cumple, que se mantenga apagado. Para el valor máximo de temperatura, aquí está, voy actualizando el valor máximo y voy actualizando el valor mínimo. Y eso es todo, ¿no? Entonces con eso ya funciona este proyecto. Entonces lo que podría hacer es, inicialmente tendría que ajustar el valor de temperatura. Entonces voy a ir a esa opción, temperatura máxima, selecciono y por ejemplo puedo decir que trabaje en, a ver, le pondremos un valor, o el que hemos dicho, ¿no? En 25. Ajustaré mi valor hasta 25, ¿no? 21, 22, 23, 24 y 25. Ya está. Mi temperatura máxima o esa variable A vale 25. 25 grados para mí, ¿no? Para que se entienda. Y temperatura mínima. Select está en 0. Y este diré que se mantenga en 20, ¿no? Entonces ese va a ser mi rango de trabajo, de 20 a 25. Me he pasado 21 y ya está. Temperatura mínima 20 grados. Y ya está. Registro máximo de temperatura, puedo ver el máximo que ha registrado 0, el mínimo que ha registrado 50, por defecto 50 dice, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y la temperatura. Seleccionar. Y ya está. Estoy en 24 grados. Vamos a verificar. Vamos a ampliar esto un poco más. Y aquí está, ¿no? Este está en 25 más o menos, ¿no? 24. Entonces está bien. Puedo ir bajando. Y estoy en 13 grados. 13 grados. Y ya me dice alarma mínima. Alarma mínima y el LED se pone en azul, ¿no? Y podríamos decir que la estufa pueda encenderse, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Y si sigue valores mínimos todo el tiempo, ¿no? Menos 40 sigue alarma mínima, ¿no? Entonces puedo ir, asumiremos que se ha encendido la estufa y mi temperatura va incrementando, ¿no? Ya estoy en menos 10, menos 6, menos 4, 1, 2, 11, ¿no? Y llego a 23. A ver dónde estamos. Puedo llegar a 21, ¿no? Y mi alarma desaparece. ¿No? Y es posible que mi ambiente siga calentándose, ¿no? Por algún otro motivo. Es posible que la temperatura siga subiendo, ¿no? Y ya llega a 25 y ya me dice alarma máxima. Y se enciende, ¿no?
y si sigo subiendo, ¿no? Ya estoy 56, 70 grados, sigue alarma máxima, ¿no? Entonces, en esta condición debería encenderse el LED y además un ventilador por ahí, ¿no? Un ventilador para enfriar el ambiente, ¿no? Entonces debería tratar de enfriarse y en algún momento llegar a, no sé, a 25, a 24, 23 y debería desactivarse otra vez, ¿no? Y con esto ya podría controlar un ambiente, ¿no? Entonces de esa manera podemos trabajar, ¿no? Con este proyecto. Es súper sencillo, como han visto, ¿no? Solo tengo un sensor de temperatura, dos LEDs, en este caso con un RGB estoy trabajando, ¿no? Podría ser dos LEDs o un ventilador y un motor, si quieren pónganle para simular un ventilador, una estufa, algo para simular, ¿no? ¿Y qué más necesito? La pantalla LCD y mis botones, ¿no? Si este fuese el Shield, solo necesitaría el Arduino, el Shield, mi temperatura y el sensor, ¿no? Y dos LEDs para hacer una pequeña simulación rápida, ¿no? Entonces con eso ya tenemos resuelto este proyecto, ¿no? Entonces tenemos las alarmas máximas, las mínimas, registramos las temperaturas, el máximo, el mínimo. Eso más nos faltaba ver. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? A ver, veremos. Temperatura máxima, temperatura mínima. Opción 3, el registro máximo. Seleccionamos. Y lo máximo que hemos llegado a ver era 71, ¿no? A ver, veremos el registro mínimo. Select. Y el mínimo que hemos puesto, hemos podido ver, era menos 40, ¿no? Y está trabajando. ¿No? Entonces así funciona este proyecto, ¿no? Es ya nuestro primer ejemplo de proyecto. Las siguientes vamos a hacer otros. A ver, hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, una consulta sobre las pantallas. Digamos, si yo quiero hacer un proyecto que muestre una señal de un sensor, ¿qué tipo de pantalla tendría que utilizar? Porque creo que estas ya no se puede utilizar, ¿verdad? En realidad se puede mostrar en este. Para cualquier sensor puedo trabajar con... ¿Dónde estamos? Con esta pantalla, ¿no? Por ejemplo, ahorita es para un sensor de temperatura, para este sensor, y ese valor lo estoy mostrando en este espacio, ¿no? ¿Cuántos necesito? 1, 2, 3, si es con decimales, 4, 5, solo necesito 6 espacios. Si quiero más sensores, incluso podría utilizar estos espacios de aquí. Aquí podría colocar un sensor de humedad, por ejemplo. Aquí arriba, de repente, puedo utilizar este espacio y colocar otro sensor, ¿no? Un sensor, no sé, de caudal, por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Entonces, con este LCD se puede utilizar diferentes sensores, ¿no? En este caso he hecho este. Se puede utilizar otros sensores con esta pantalla LCD. Y como les decía, la pantalla simplemente es para mostrar valores, no tiene nada que ver con el tipo de sensor. Entonces puedo tener una pantalla más grande. Entonces si es más grande puedo mostrar más sensores, ¿no? Esa sería la única diferencia, ¿no? En una sola vista podría tener o mostrar varios valores de varios sensores. De repente esa sea un poco la diferencia, ¿no? Pero con cualquier pantalla LCD podría mostrar cualquier sensor de temperatura sus valores, ¿no? O cualquier sensor. No, me refería a que por ejemplo, yo quiero graficar la señal de un sensor, por ejemplo, como en el osciloscopio. Ya. Si quiero simular. Ya, eso sí. Eso sí, con este no voy a poder. Lo que podría hacer, si es que quiero graficar, sería, ¿dónde estamos? Aquí. Si quiero graficar,
A lo mucho que podría graficar sería en barras, ¿no? Llenar cada uno de estos bloquecitos y hacer como el slider, ¿no? Que vaya incrementando y decrementando, como si fuese toda una barra, ¿no? Y aquí arriba le pondría su rango, aquí le pondría 40, aquí le pondré su máximo 125, ¿no? Y como un slider que estas barritas se vayan llenando. A lo mucho podría llegar a mostrar eso en este LCD, ¿no? Pero si ya quiero como un osciloscopio, sí, mi resolución tiene que ser más grande, ¿no? Y la forma de graficar tampoco va a ser muy complicado. Ya hemos visto cómo hacer, ¿no? Con el set cursor y con el print, ¿no? Va a ser muy similar. La única diferencia que le voy a poner como una ecuación, ¿no? O como hemos hecho con el graficador en las librerías para Java. Va a ser el mismo estilo de gráfico, ¿no? Le voy a hacer con un for para definir mi eje X y ya voy a poder definir o hacer la gráfica, ¿no? En mi código, ¿dónde quedaría? En LCD print, este de aquí, ¿no? En set cursor, este, que me va a definir para el eje Y y para el eje X que voy a imprimir. Entonces podría imprimir simplemente un punto, ¿no? Y hacer esta operación ya con un for, con alguna ecuación y que me grafique, no sé, una curva o algún otro valor, ¿no? Se puede hacer, es muy similar a lo que hemos hecho en Java. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Bien, los siguientes ejercicios, como les comentaba, vamos a hacer con algunos prototipos. Entonces, para eso, estimo que ya me han mandado la lista de sus grupos. Entonces, haremos para el día viernes. El viernes, en la mañana, voy a estar en materias básicas en la calle Potosí para entregarles los prototipos o para prestarles, ¿no? Y solo pueden venir solo los representantes, ¿no? De cada grupo. Si son grupos de 3, solo va a venir uno, ¿no? Si es un grupo, bueno, si es individual, vendrá el que está haciendo el proyecto, ¿no? Entonces, eso haremos para el viernes. El viernes pueden venir en la mañana, ¿no? De 8 a 10, ¿no? En la mañana, para que les pueda prestar los prototipos para hacer las siguientes prácticas, ¿no? Porque como hemos visto hasta aquí, estos ejercicios lo podemos simular y lo podemos resolver sin ningún problema. Los siguientes ejercicios, de repente con otro simulador lo podríamos hacer, pero prefiero que lo hagan de forma real, ¿no? Con algún prototipo. Entonces eso lo haremos el viernes, ¿no? El viernes vienen a la calle Potosí en la mañana y les presto, ¿no? Les presto y se llevan y con eso vamos a trabajar ya las siguientes clases, ¿no? Eso el viernes va a ser, ¿no? La siguiente clase vamos a seguir avanzando ya otros ejemplos más, ¿no? No sé si hay alguna otra duda. Sí, sí. Licenciado, ¿hasta qué hora, de qué hora hasta qué hora va a estar en básicas? En la mañana, de 8 a 10. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, nos tenemos que traer una tipo caja o algo así, ¿verdad? Para esos prototipos. Sí, para que se lleven y para que lo cuiden también. Ese detalle, ¿no? Igual ese día de repente les expliqué, van a tener mucho cuidado, ¿no? Lo llamaremos que sean de cristal, ¿no? Son un poco delicados. Entonces alguna piecita es posible que se pueda romper si operan algo mal, ¿no? Entonces son para manejar con un poco de cuidado. Y este jueves normal clase, entonces. Sí, normal vamos a avanzar. Ya el jueves vamos a hacer ya los ejercicios con esos prototipos, ¿no? Entonces ya vamos a tener
Ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y ya en sus casas ya van a poder practicar, ¿no? Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Bien, si no hay más dudas, no hay más consultas, continuamos la siguiente clase. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Lisa. Hasta luego, licenciado.